Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique. Continuamos con el programa. Hoy recibo en Crónicas sobre Emprendimiento a Patricia Manso, con la que vamos a hablar de su experiencia como emprendedora y también de consejos legales para emprendedores digitales. Hola. Patricia, bienvenida al programa. Encantada, Alejandra. Bueno, la pregunta obligatoria siempre es quién eres, a qué te dedicas y qué te inspiró a emprender, cómo comienzas en este camino tan bonito que es el mundo del emprendimiento. Bueno, soy abogada, lo cual creo que no es lo normal los emprendedores hoy en día. No sé si para bien o para mal, luego os diré que creo que en parte un poquito para mal, aunque porque es verdad que la formación jurídica ayuda. Luego monté un marketplace en el año 2015, el primer marketplace de belleza a domicilio, y estuvimos funcionando 5 años hasta que llegó el COVID. Llegó a tener 5.000 profesionales en toda España, crecimos mucho y fue toda una experiencia. Especialmente porque yo había muchas áreas que no conocía, ¿no? Pues como el área financiera o el área de marketing o el área de comunicación o el área de tecnología. Y bueno, pues fue una experiencia increíble y de la que aprendí muchísimo. Y bueno, y a día de hoy pues sigo emprendiendo con mi propio despacho de abogados. Ángel, ¿querías hacerle una pregunta a Patricia? Adelante. Hola, buenas tardes, Patricia, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Mira, yo, pensando en los oyentes, ¿qué consejos legales podrías decir a aquellos que van a emprender? Bueno, pues mira, desde el punto de vista más humilde, porque yo, bueno, a día de hoy sigo dando clase en coworkings y estoy muy en contacto con las startups y muchos de mis clientes son startups. Mi primer consejo es que, aunque no lo crean, un abogado desde el primer día es necesario. Es necesario porque desde el momento que surge la idea, y sea una persona o sean dos, esa idea, pues, para empezar hay que ver si se puede patentar, se puede registrar, la marca existe, no existe, qué podemos hacer con la misma. Y creo que es el primer punto en el que es necesario un abogado, por lo menos que te asesore, ¿no? Por lo menos en los pasos que tienes que dar, ¿no? O por ejemplo, si tienes un socio, que la mayoría de la gente empieza con socios, pues oye, ¿cómo voy a estructurarlo? ¿Voy a hacer una sociedad? ¿Voy a ser un autónomo? Porque estas decisiones, que parecen pequeñas al principio, condicionan mucho el crecimiento de la startup. Y si luego, con un poco de suerte, la startup crece, pues si un fondo de inversión va a invertir, no va a invertir igual que si eres un emprendedor autónomo, que si tienes una sociedad constituida, tienes toda la documentación bien hecha, has recogido los datos de tus clientes, has montado bien tu página web, las operaciones están bien hechas, financieramente la compañía es solvente, es decir, hay una serie de temas que son importantes y que una consulta legal en un primer punto pues te puede ayudar mucho, yo creo, para no cometer errores, sobre todo que el día de mañana pues te pasen factura, ¿no? Víctor, ¿querías hacerle alguna pregunta a Sí. Patricia? Adelante. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Hola. Oye, hablabas efectivamente de startups, hablabas de emprendimiento, no solo, ¿verdad? Vale tener la idea, sino conocer este mundo, ¿no? Sí. ¿Qué hay detrás del negocio? ¿Qué hay detrás de la empresa, de la startup, ¿no? De la microempresa. Yo quería preguntarte, desde esa experiencia que nos has contado, ¿no? Que venías desarrollando, ¿cómo abrir y cerrar una startup? Pues mira, creo que es mucho más fácil, aunque la gente piense que no, abrirla que cerrarla. También yo creo que porque las ganas al principio, ¿no?, te empujan a ir a toda velocidad, ¿no? Pero sí que creo que la idea de cerrarla tienes que tenerla siempre en la cabeza, desde el primer minuto. Y creo que es uno de los grandes errores que cometemos los emprendedores. Vas hasta arriba de oxitocina y entonces no te paras a pensar en ningún momento cuáles son los pasos para cerrar. Cómo abrir es muy fácil, más o menos relativamente, es decir, monto la estructura societaria que sea, aplicable al caso, registro la marca, pues hago la contratación del personal que necesite, en el caso de que busques oficinas, pues busco las oficinas. Es decir, es al final contratar, ¿no? Es relativamente fácil. El problema es el cierre. El cierre, ¿por qué? Pues porque muchas startups al final han pedido financiación y están hasta arriba de deuda y entonces se ven que tienen que seguir consiguiendo financiación para pagar la deuda. En realidad no están haciendo crecer la startup, están sosteniendo, ¿no?, el modelo de negocio porque no saben cómo salir de ese modelo de negocio en el que te has metido hasta el cuello, ¿no? Y entonces yo creo que por eso es muy importante el consejo de un abogado, porque yo creo que tuve la suerte, ¿no?, de que la formación jurídica, lo que os comentaba al principio, me ayudó a saber cerrar.
Es decir, yo cuando tuve que cerrar, la sociedad estaba muy limpia, no tuve ningún problema, no tenía acreedores, había conseguido inversión, pero lo tenía bien estructurado, tenía el control del capital que me permitía, también tenía unos socios estupendos, pero que me permitía poder tomar la decisión cuando creí que el modelo de negocio no iba a crecer hasta el punto que tenía que crecer. Y creo que eso es muy importante. O sea, cerrar no es tan fácil como la gente se piensa, por un poco, pues, sobre todo por el tema de la deuda, ¿no? Pero creo que si lo haces bien es posible, y no es lo mismo cerrar una startup fácil que cerrarla con un proceso de un concurso de acreedores que es mucho más complejo, ¿no? Hablabas además de autónomos, de sociedades, empresarios individuales, empresarios societarios, pero sí es cierto que va a ir un poco esa variable en función también del capital. Hablamos de startups con una idea, ¿no?, de inversión, de captación, de fondos, de inicio del desarrollo de la actividad. ¿Qué les dirías a todos los oyentes que tienen una idea y quieren ponerse en marcha ese proceso de emprendimiento y están viendo autónomo o sociedad limitada? Dejemos de un lado startup, ¿no? Autónomo, porque al final startup es intangible, ¿no?, por decirlo de algún modo. Autónomo o sociedad limitada, ¿por dónde empezarían? A ver, yo creo que depende mucho de lo que vayas a hacer, ¿no? No es lo mismo una persona que va a hacer una cosa muy pequeña, que va a controlar él mismo, que es una prestación de un servicio exclusivo de esa profesional. Ahí sí le podría recomendar que fuera autónomo, ¿no? Pero yo creo que en cuanto vas a operar en un mercado digital, en cuanto vas a vender un producto, creo que una sociedad es la clave. O sea, cuando hay capital realmente. Exacto, también. Sí, yo creo que para mí sería un poco la diferenciación. Patricia, has tocado un tema del mercado digital y era algo que te quería preguntar ahora. ¿Cuáles son esos riesgos legales de las ventas online? Bueno, la gente de hoy en día, a mí me asombra, la verdad, pero bueno, gracias a Dios no ocurren muchas cosas, aunque algunas ocurren, pero bueno, la gente hoy en día pues enseguida se pone en Instagram, se crea una cuenta y se ponen a vender productos pensando que pueden hacer esto sin ningún tipo de implicación legal, y la realidad es que no. La realidad es que hay una normativa de consumo que les aplica, una normativa de venta de la sociedad de la información que también les aplica, una venta de protección de datos que también les aplica. Y bueno, yo me he encontrado con también asesor influencers, y esto me hizo mucha gracia. No voy a dar el nombre, una agencia muy conocida de influencers de este país llegó a decirnos que hacían concursos pues estos concursos en los que la gente da los datos para participar a través de Instagram. Entonces me ocurrió preguntarles que cómo recogían esos datos, y me dijeron que no eso no eran datos personales, que la dirección de Instagram, que no era un dato personal, o sea, el usuario. Y dije, fenomenal, ¿no? Entonces menos mal que no nos está escuchando la Agencia de Protección de Datos. No. ¿O sí? Bueno, o sea, cosas como estas, ¿no?, que al final pues que son muchos temas y que es fácil que alguno se te escape, ¿no? Ángel, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, dos cosillas. Una sobre este último tema, que incluso si les preguntas que dónde están las bases, ¿no?, del concurso, pues ni las tendrán, ¿no? Por un lado. y ya ni te digo, y ya ni te digo, pues ante notario, claro. Y luego hablabas del cierre de las startups o las empresas. ¿No crees que habría que en los estatutos ya incluir qué pasaría en caso de se vaya un socio, de cierre, incluirlo ya, dejarlo incluido? Sí, o sea, creo que sería importante. Es verdad que la mayoría de la gente no lo incluye. Un pacto de socios es casi obligatorio. Un pacto de socios es casi obligatorio, efectivamente, pero incluso aunque seas dos colegas. O sea, yo siempre les digo a todos los que me vienen a pedir asesoría que es fundamental, aunque sea una hoja en la que redactes tú con tu colega y pongas las líneas rojas, porque ocurre muchísimas veces que uno de pronto, pues oye, es que estoy hasta arriba, no quiero seguir con esto, no hemos llegado donde yo quería, me quiero ir, pero ahora tenemos un activo de quién es, cómo lo distribuimos, qué es lo que ha aportado cada uno. Bueno, pues esas cosas no están marcadas. La línea de salidas son importantísimas y deberían estar siempre. Porque, Víctor, tú sabrás mejor el dato, pero ¿cuántas cierran en los 3 primeros años? ¿3 de cada 4? Al quinto año, el 62% de la micro que nace muere. Mira. Claro. Y luego hay muchas sobreviviendo. Interesante. Que en realidad deberían de morir, pero que están ahí porque no pueden cerrar. Claro, no nos olvidemos que en enero salió ya la modificación de la ley concursal, donde, bueno, pues hay especiales características, pero bueno, ese es otro debate. Sí, eso nos daría para mucho. Me estaba mirando a Patricia como diciendo, esto es un debate. Pero ya lo hablamos tú y yo también fuera del aire, eso y te dije que era muy importante ese momento exacto donde uno decide cuándo tiene que cerrar, y ahí yo creo que también esa formación tuya como abogado te dio la posibilidad de ver más claro el panorama al que te enfrentabas. Bueno, sí, lo que pasa es que es verdad, Alejandra, que yo creo que como emprendedor es una decisión dificilísima, muy difícil, porque no quieres ver ese momento. Claro. Entonces, pero es verdad que llega un punto en el que tienes que decir, oye, realmente yo me acuerdo que hablé con mucha gente y buscaba a alguien que me dijera qué hacer, ¿no? Y hubo una persona que me dijo, mira, Patricia, lo más importante es tu tiempo.
Si ya no estás dispuesta a seguir perdiendo el tiempo con esto, pues tienes que dejarlo. Y, Claro. y era así, ¿no? Esa era mi... Entonces dije, bueno, pues es el momento, ¿no? Esto no va a llegar a donde va a llegar, no voy a engañar a nadie y es mejor una buena retirada a tiempo. Sí, es verdad. Sin ninguna duda. Bueno, Patricia, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros el día de hoy con estos consejos tan interesantes. Dinos dónde podemos localizarte y con ellos vamos a 2 anuncios. Bueno, yo tengo mi propia página web, que es patriciamanso.com, y ahí atiendo a mis clientes y ahí podéis encontrarme y para lo que queráis. Muchas gracias a vosotros.